Qué momento, ¿eh? Cada vez que tengo que hablar de la palabra, es una carga para mí tremenda, pero uno confía, ¿verdad? Por lo menos en el caso mío, confío en que Dios siempre tiene una palabra justa para uno y también para la iglesia. Y estos tiempos que nos tocan vivir y donde las situaciones son complejas y difíciles. Y lo más difícil es que el cristiano se pueda mantener a pesar de las dificultades y las consecuencias que a veces atraviesa el país. Y también los temas familiares, vieron, trabajo y todas esas cosas que ahí hacen ver en qué condición está cada persona, ¿no? Están los que huyen y están los que enfrentan las situaciones. Bueno, nosotros no somos de los que corremos ni los que retrocedemos, sino que con el Señor somos de los que avanzamos. Entonces, bueno, esta semana y en estas semanas he estado buscando mucho de la palabra de Dios para poder traer un mensaje. Y me quedé con un pasaje que está en Jueces capítulo 7, que es de Gedeón. No sé si a mí me encanta la historia de Gedeón. Me encanta que un hombre campesino, un hombre que recogía cebada, que le daba a su familia y que trataba de que a través de eso sostener a su grupo familiar, y todo el pueblo de Israel hacía lo mismo. Pero cuando venían los madianitas y los meselitas tenían que huir porque le quitaban todo lo que tenían. Y hay este pasaje es tremendo, hermano, es tremendo. Yo quiero leerlo para que podamos entender. No lo voy a leer completo porque es muy largo todo, pero quiero quedarme con algunas cosas que son muy importantes. Gedeón 7:1 dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aró, y tenía el campamento de Madianita al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Amén. Se levantó un ejército, los madianitas y los amalecitas. Y Gedeón llama a su pueblo a combatir, a pelear contra su enemigo. Y llama y alcanza a reunir 22.000 hombres. A ver, quiero ver, sí, 22.000 hombres. Y se calcula que el enemigo era todo un valle completo. Lo pasaban, pero en hombres sin capacidades tremendamente. Pero ahí estaba Gedeón, al frente de ese ejército. Y se calcula más o menos, yo leía, buscaba así, de que había cerca de 135.000 personas o enemigos que querían pelear o venían a hacer guerra contra el pueblo de Israel, ¿no? Y estaban en desventaja de hombres, ¿verdad? Por lo menos tranquilamente entre 10 o 15 personas más. No lo conté realmente. Y Gedeón tenía una batalla enfrente, como muchas veces nosotros tenemos batallas en nuestras vidas espirituales, y batallas en nuestros hogares, y batallas también en la sociedad. Y esas batallas dependen de nosotros, el vuelco que le podemos dar a cada una de las batallas que se nos presenta. Podemos quizás retroceder, podemos quizás nosotros claudicar en nuestra condición como cristianos y permitir que las cosas del mundo nos desborden y podamos nosotros, en vez de ser un verdadero cristianos confiando plenamente en Dios, terminemos mezclándonos y siendo igual a los demás, compartiendo los mismos pensamientos, compartiendo las mismas motivaciones, compartiendo las mismas esperanzas que tienen ellos, cuando en realidad nosotros hemos sido llamados con otro propósito. Que vamos a tener batalla, vamos a tener batalla. Que vamos a tener guerra, vamos a tener guerras.
El enemigo sigue latente, sigue presente aún. Aunque fue derrotado, aún sigue presente. Pero depende de cada uno de nosotros las batallas que querramos darle a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Y ahí es cuando entonces nosotros necesitamos más que nunca alcanzar las victorias en nuestras vidas. Entonces cuando Dios llama o cuando Gedeón llama, se reúnen 22.000 hombres, Dios le dijo, mira, si vos querés que yo te dé la victoria, vas a tener que hacerme caso. En otras palabras, Gedeón era un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Yo digo, ¿vos estás dispuesto a obedecer a Dios? Porque si vos estás dispuesto a obedecer a Dios, tenés la victoria de antemano. Podrán venir, miren, muchas cosas sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tus necesidades. Pero si Jehová se está al lado tuyo, si Dios está al lado tuyo, podrás enfrentarlos, porque no estás solo en esta batalla. En esta batalla te acompaña el Dios Todopoderoso. Amén. Y entonces le dijo, mira, a pregonar en el pueblo, en el ejército, que los que tengan temor se queden y se vayan a sus hogares. Y se volvieron. Y quedaron muy pocos de todos ellos. Y entonces Gedeón dice, no dijo mucho, bueno, éramos poquitos todavía y ahora quedó menos cantidad, 1.000. Dice, todavía sigue siendo mucho el pueblo. Mira, yo te voy a decir, llevarlo hacia un lugar donde yo te voy a mostrar lo que yo quiero para esta batalla. Yo digo, Dios te está llevando, quizás te estés llevando o te has llevado a distintas situaciones en tu vida. Porque Él quiere que la batalla que vos vayas a tener, Dios esté al lado tuyo para poder confrontarlas. Y a veces son tan difíciles y tan duras las batallas que tenemos que combatir y que enfrentar, que pensamos que estamos solos en esto. Pero siempre Dios está al lado nuestro. Y a veces los tiempos son pequeños y instantáneamente se solucionan, pero a veces llevan tiempo. Y ahí es donde tenés que esperar y confiar y descansar en sus promesas y en su palabra y buscarle en su intimidad para que Él te pueda dar la respuesta que necesita tu vida para solucionar o para confrontar las situaciones más horrendas o difíciles que te puedan estar pasando a vos. Nosotros como familia estamos pasando por situaciones también difíciles, pero Dios es el que está a nuestro lado. Y hemos pasado por situaciones complejas, pero Él siempre nos ha acompañado y Él nos ha sacado siempre en victoria. Y entonces dice que los llevó hacia donde había un lugar donde había agua y dice, yo te voy a indicar quién son las personas que yo he elegido. Entonces se arrimaron y había algunos que tomaban como los perros, ¿vieron? Tomaban el agua porque antes se acostumbraban así. Y otros no, tomaban así, tomaban. Esos eran los que estaban vigilando constantemente, como el mayordomo fiel, ¿verdad? Que está en el libro, en Mateo 24. Sí, 24, 45 y 46. Vamos a buscarlo. Voy a tratar de ser no tan extenso, voy a tratar de ser lo más breve posible. Soy un poco largo yo, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Gloria a Dios. 45 y 46. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Nosotros somos sus siervos. Sus siervos prudentes, ¿para qué? ¿Para que le demos alimento a quién? ¿A nosotros? No, a los demás. Entonces Dios no va a poner a cualquiera para alimentar, porque su palabra produce cambios en las personas. Y en este tiempo difícil que nos tocan vivir y que Cristo está con nosotros, necesitamos ser mayordomos fiel
Y para ser mayordomo fiel, Dios selecciona a los valientes a los cuales tiene que combatir. No va a llevar a cualquiera, a sus hijos principalmente. Y Dios selecciona a los que están atentos, vigilantes. ¿Me entienden? Vigilantes. Entonces, ¿quién es el siervo fiel y prudente? El que puso el Señor sobre su casa, el que da alimento a tiempo. Amén. Y este pueblo, este hombre, la responsabilidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros en estos tiempos, que es llevar el alimento de su palabra. Yo no me puedo basar en lo que dijo alguien o en un filósofo, no, en su palabra. Y este es un tiempo donde la palabra de Dios tiene que abundar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque se entremezcla entre la sabiduría del hombre, entre los dichos, entre las circunstancias que van pasando a tu alrededor. Y entonces vos querés actuar como actuó aquel porque le dio resultados en ciertas ocasiones, esto o aquello, cuando Dios quiere que nos movamos dentro de su palabra y lo que dice Él. Su guía, su conducción, su intimidad con Él. Porque Dios habla en lo íntimo con sus hijos. Porque a veces, miren, yo conozco personas que se saben versículos de memoria, conozco personas que leen la Biblia, conozco personas que oran, pero que no ponen en práctica todas esas cosas. Entonces, cuando vienen las luchas y las guerras, el enemigo los revuelca para un lado y para otro, los mueve para acá, para allá, son como una nube. Y entonces necesitamos más que nunca en estos tiempos afirmarnos sobre su palabra, sobre lo que Dios dice, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Vos y yo somos importantes para Dios. Y Dios nos rescató con un propósito. No te puso para que estés sentado en una iglesia o estés sentado en una banca. Dios te puso para que vos sobresalga en esta sociedad que hoy está corrompida, donde el odio, el engaño, las frustraciones y todas esas cosas que sobreabundan en esta sociedad no te absorban, no te chupen, porque vos a terminar siendo un cristiano que lleva su palabra a las personas que necesitan, terminar siendo uno igual entre los demás. Entonces no se nota la diferencia. Y lo que tenemos que marcar es la diferencia. Es un tiempo donde hay que marcar diferencias. ¿Amén? Y no lo estoy retando porque, miren, yo digo, Señor, yo no voy a retar a nadie porque son tus hijos, ¿me entiendes? Porque si no tendría que retarme yo. Yo le estoy hablando, ¿me entiendes? Yo soy medio así, esta cara medio así, pero bueno, así, hermano. En mi cara. No hay forma. Pero miren, Mateo 15:8, lo que no tenemos que hacer. Dice la palabra, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que tener ojo, mucho cuidado. Porque a veces podemos nombrar a Dios en todo, pero no lo honramos con nuestro corazón, ni tampoco con nuestros pensamientos, ni tampoco con nuestros ojos. ¿Amén? Un hombre me decía, el que le quede el saco, que se lo ponga. Amén. Yo les digo lo que Dios me ha dicho que dijera. Mira, ayer hablábamos en casa, tengo una célula, un grupo de personas donde vamos y compartimos la palabra, y yo hablé sobre la parábola del sembrador. Y a mí me quedó algo que leí, me quedó en mi cabeza, que Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Todo en eso coincidimos todos, ¿verdad? Que Dios es un Dios bueno. Pero que las semillas que Dios envió hacia la tierra, todas eran buenas. Todas eran buenas, porque Dios da cosas buenas a sus hijos. Dios siempre da cosas buenas sobre la tierra. Es lo que el hombre después la cambia, la transforma, la lleva para el lado donde quiere cada uno. Pero Dios envió 4 semillas y las 4 semillas eran buenas. Lo que era malo era el terreno. Entonces Dios quiere sembrar
su Espíritu Santo en nuestras vidas y dejar que Él gobierne todo nuestro ser. Pero no se lo permitimos, o no se lo permite la gente, depende de cada uno, por el lugar donde es sembrado, donde cae la semilla. Dijimos, Dios es bueno, la semilla es buena, el terreno es el problema. Entonces necesitamos adobar este terreno para que la semilla pueda germinar y pueda dar frutos. A 60 y a 100, y no me acuerdo cómo sigue el pasaje. Pero tiene que ser por sobre todo. Mi hermano, yo les tengo que hablar, decirle de que necesitamos ser verdaderos hijos de Dios. Y me lo reprocho a mí mismo, ¿no? Conducirme como un verdadero hijo de Dios. Es un tiempo en que necesitamos que los hijos de Dios aparezcan, que salgan de estas 4 paredes y donde vos te moves en tu trabajo, en la calle, seas cristiano en las 24 horas del día, ¿me entendés? Porque no es cuando vos no te ve nadie, no, las 24 horas del día. Entonces Dios dice, no, con estos 100 voy a combatir a esta multitud de personas. Volvemos a Gedeón, jueces 7. Dios dijo, con estos 300 hombres vamos a salvar, vamos a combatir, vamos a pelear. No sea cosa que se envanezcan y crean que todavía por sus capacidades lo han logrado. Entonces vamos a poner cierta cantidad. Y con las herramientas que yo les voy a dar. No van a ser con las herramientas de este mundo, sino con las herramientas que yo les voy a dar. Y, miren hermanos, Dios nos ha dado suficiente herramienta a nosotros, que es su palabra, que es la oración, que la reflexión, que la intimidad con Él. Son las herramientas más que suficientes para poder combatir al enemigo, que muchas veces viene a nuestra mente y nos quiere distraer y nos quiere desviar de la voluntad de Dios. Salmo 25, 14. Voy a saltear un poco allá, hermanos. Salmo 25, 14. Dice el pasaje, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La intimidad. La importancia de la intimidad con Dios y el temor a Él. De no hacer algo que a Dios no le guste. Miren, si hay algo que Dios ha evitado que yo meta mi piernita, es el temor a Dios. El que después sea expuesto delante de los demás. Yo no quiero eso. Entonces mi temor a Dios ha hecho que yo busque la intimidad a Dios y antes de hacer algo lo piense como 5, 6, 20 veces si es posible. Como estuve pensando todo esto de lo que tenía que traer hoy aquí. Hice borradores, se imaginan la cantidad de papeles de borradores que hice. Y me quedé con esto. Porque tampoco me quería extender tanto, sino que quería que entendieran el mensaje en sí, la profundidad de la palabra en sí. No la profundidad en la que pueda yo decir, la profundidad de su palabra. Porque tu palabra es la que tiene que hablarte y tiene que hacer clic en tu cabeza para que podamos entender que una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es un evangelista, por decir así. Distinto. Mire, el Señor dice, porque uno dice, pero hay tantas cosas, ¿no? Y entonces, en Juan 16, 33 dice, ustedes en el mundo van a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Yo he venido al mundo. Si confía, yo he vencido al mundo. Él vino al mundo y nos enseñó que podemos vencer al enemigo. Que todo lo que el enemigo pueda poner a nuestro alrededor, si confiamos en él, vamos a vencer. Las voces del mundo a veces te quieren ahogar, ¿verdad? Te quieren desalentar, te quieren desanimar.
Uy, dice, ¿qué hago? Bueno, agárrate de él. Agárrate de él. ¿Qué otra cosa más firme que la roca? Que cuando construimos sobre la roca dice que pueden venir tormentas, pueden venir vientos fuertes y golpear sobre ellos y no te van a mover. ¿Vieron cómo es la palmera? ¿Ustedes vieron las tormentas, los huracanes que pasó el otro día? ¿Vieron las palmeras cómo se doblan? Pues no se quiebran, ¿verdad? Cuando uno está bien agarrado, mira, pueden venir tormentas y quizás te vean, mira cómo está este. Y de pronto dice, ¿qué te pasó que tal? Ahora estás bien. Es que confié en la roca, que es Cristo. Y entonces Él me hizo sobresalir sobre los demás y me puso en lugares altos. Me tiró la mano cuando estaba en el pozo con agosto y me sacó y me puso en el lugar que me corresponde como hijo de Dios. Porque confíe en Él, confíe en su palabra, por lo tanto no me avergonzaré de lo que me pueda traer el enemigo sobre mi vida, porque Él es el que me da la victoria en todas estas cosas. Entonces el mundo te ahoga, vienen los desánimos, la frustración, todas esas cosas que ya conocemos, que no vale la pena pronunciar. Dios le dijo, mira, con estos 300, suficiente. Eran personas que estaban dispuestas, eran personas que Dios había puesto para que pudiera el enemigo retroceder. Entonces, en el 9 de Gedeón, volvemos a Gedeón, o en Jueces 7, Jehová le dijo a Gedeón, mira, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Es la única lugar donde nunca tiene que ir un cristiano salvo que Dios te lo indique. Descender, porque nosotros vivimos en las alturas junto con nuestro Dios. Si Él nos hace descender es para que veamos al enemigo cómo lo ha derrotado. Y dice que su palabra que Gedeón y Sibotro, Fura también, su criado, caminar entre el enemigo. Porque Dios te hace caminar entre el enemigo, porque el enemigo está vencido. Y si vos sos un hijo de Dios que permaneces en Él, podés caminar entre medio del enemigo, que no te va a vencer. Porque ya están vencidos. Colosenses 2:15 dice que Él lo exhibió, lo despojó y lo exhibió públicamente en la cruz al diablo. Vencido está. Vencido está el enemigo. Podrán venirte pensamientos de derrota, pero el que está al lado tuyo lo ha vencido. Tienes que entender y comprender que vienen situaciones difíciles sobre tu vida y parece que son interminables, pero hay un fin, hay un principio y hay un fin. Y el fin lo determina Dios en tu vida. Dice que las mejores guerras o las mejores peleas están preparadas para sus mejores guerreros. Bueno, a ver los guerreros acá, a ver los guerreros. ¿Amén? Porque muchos quieren salir corriendo cuando pasan los problemas estos. Quien dice, no, voy a ver si puedo conseguir el dinero para solucionar el problema aquel, o ver si puedo recurrir al personaje que tiene influencias políticas para que me solucione esto. No, en Cristo Jesús, en Dios. Él tiene la respuesta a todos, hermanos. A todos. Entonces descendieron y llegaron hasta el campamento enemigo donde estaban conversando. Donde uno le decía al otro, mira, en el 13, le estaba contando a su compañero el sueño que había tenido. Vimos, veíamos un pan de cebada, claro, porque ellos le robaban la cebada al pueblo de Israel. Un pan de cebada que venía rodando y caía sobre el campamento y volteaba todo. Dice, eso no es otra cosa que Gedeón y su ejército. Cuando ellos escucharon eso, de que Dios ya le había dado la victoria, tenemos que entender que Dios ya nos dio la victoria. Por eso yo le mostraba el pasaje de Colosenses 2:15, que Él lo despojó al enemigo y le exhibió públicamente. Están vencidos. Son solamente palabras. Está vencido porque el que tenemos al lado nuestro es el Dios Todopoderoso. El Todopoderoso. El que todo lo puede.
Porque le dijo, al que cree, todo lo puede. Y Dios no acusa. Cuando la mujer fue sorprendida en alto adulterio y estaban todos para apedrearla, Él le dijo, que esté sin culpa, que arroje su primera piedra, que arroje su piedra. Dice que todos dejaron su piedra, vieron cómo son todos, vieron, despacito, silbando bajito, se fueron. Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo digo, ¿dónde están los que te acusan? Si Él perdonó nuestros pecados, Él limpió nuestras vidas. Vos podés haber sido la persona, a lo mejor, antes de conocer a Cristo, la más odiada, la más aborrecida de las personas, o quizás no te quisieron como vos te merecías porque no actuaste bien en otro mundo, en otro tiempo. Yo también tengo cosas que hice antes de conocer a Cristo, que muchos todavía me miran de reojo. Pero Dios nos limpió. ¿Dónde están los que te acusan? Si Dios nos hizo libre, nos limpió y nos puso en lugares importantes para que nosotros podamos manifestar la voluntad de Dios en esta sociedad. Es importante, fundamental, hermanos. Por eso este pasaje yo a usted, en el 15 de Jueces 7:15, que dice que cuando Gedeón oyó que el relato de la interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y entonces quisieron, repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con tés ardiendo dentro del cántaro. Vaya herramienta de lucha y de pelea. No eran espadas, ni eran jabalíes, ni eran flechas, ni eran arcos. Trompetas y cántaros encendidos. Y eso me trae a cotación las 10 vírgenes con sus lámparas. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Las prudentes tenían la lámpara bien cargada de aceite, tenían su luz prendida. Cuando vino el Señor, la insensata se quedó. Que tu lámpara, hermano, esté encendida siempre en la presencia de Dios. Que donde vos te muevas, es un hijo de Dios. No querían, no, es un hijo de Dios. Que tu trompeta no sea para criticar, chismear o hablar mal de de aquel o hablar negativamente, como se habla ahora, ¿vieron? Todo está mal. Yo tengo un problema con eso tremendo, hermano. Si Dios nos puso para que nosotros seamos trompetas, que anunciemos el Evangelio, que prediquemos a Cristo, la única esperanza que le queda a esta sociedad. Ya hemos confiado en muchos, así no fue. Confiemos en Él. Él es nuestra única esperanza. El último capítulo, el último versículo que tengo es Romanos. Vieron que no fui tan largo. Estamos bien. Romanos 8, hermano. Yo soy un convencido de que nuestro Dios tiene todo en sus manos. Y mientras Él tenga todo en sus manos, no hay nada, hermanos, que nos pueda hacer frente. Si nosotros nos movemos y nos conducimos dentro de su voluntad. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, dice. Por medio de aquel que nos amó. ¿Alguno le queda alguna duda de que Dios nos amó? Dios se hizo hombre. Yo le decía el otro día, mira, Señor, yo soy muy, me cuesta mucho las emociones y poder expresarte, ¿no?, mis sentimientos.
Y yo, Señor, entender esta parte de que Él, siendo Dios, se hizo hombre, vivió 9 meses en el vientre de una mujer, nació, esperó el tiempo necesario para caminar, todo, caminó entre esta sociedad, entre el mundo, se hizo hombre para conocernos profundamente nosotros, porque dice que no tenemos un sumo sacerdote el cual no pueda compadecerse de nosotros, dice, porque uno que fue tentado en todo como hombre, ¿me entiendes? Entonces Dios sabe de tus debilidades, sabe de lo que te cuesta superar, la conoce bien. Y Él no te descarta, Él no te desecha, porque Él sabe que vos tenés problemas en esto, porque Él lo vivió, tuvo un cuerpo como el tuyo, entonces vivió todas las vivencias de un ser humano, por eso Él se compadece del ser humano. Podemos ir a Él porque Él se compadece del ser humano, porque vivió en un cuerpo como el nuestro. Dice, acerquémonos pues confiadamente, acérquense confiadamente a Él. Vaya y díganle, Señor, este es mi problema, Señor. Yo no te voy a decir cuál, puedo nombrarte tantas cosas, pero ¿por qué? Si Dios te está hablando a tu corazón y a tu mente. No hace falta que te diga nada. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos cristianos verdaderos, hijos de Dios verdaderos. Entonces, cuando la gente vea en vos que no solamente asistís a una iglesia, sino que sos un hijo de Dios, la gente va a poder confiar y creer que Dios puede ser todas las cosas. Quizás seamos nosotros la piedra de trompezadero de ellos. No seamos eso. Nuestro cántaro, la presencia del Espíritu Santo, y nuestra trompeta, el Evangelio, tienen que ser suficientes para despertar esta sociedad que está muerta y perdida. Y nosotros, que hemos sido rescatados, necesitamos anunciar una palabra viva, no la que anuncian las demás personas. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. ¿Amén? ¿Sabía usted que Dios te ama? ¿Le queda alguna duda? Miren, podrán quizás los demás criticarte y a lo mejor no amarte, pero amarte como te ama Dios no te va a amar nadie. Si hay algo que me hace a mí quedarme tranquilo, es saber que a pesar de lo que he sido y a pesar de lo que aún me cuesta algunas cosas, Dios me ama. Y Él confía, porque sabe que yo todas las mañanas me arremango y digo, no, Señor, esta es mi dificultad y quiero corregirla. Y bueno, mano a la obra. ¿Por qué? Porque quiero ser cada vez más perfecto para que la gente vea en mí, te vea a vos, Señor, te vea a vos. Entonces Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Qué lindo tener a un Dios que tiene la victoria de antemano. No necesita cantidades, ni necesita armamento, ni sabiduría, ni nada, porque todo te lo provee Él. Él te provee las herramientas que necesitas. Entonces, lo único que la intimidad con Dios es lo más importante y el temor a Él. Porque el que teme a Dios no hace cualquier cosa. El que teme a Dios no se conduce mal. El que teme a Dios en su intimidad busca relacionarse con Él para que Él lo guíe y lo conduzca. ¿Usted confía en Dios? Yo confío en Dios. Y yo sé que Él me va a llevar con las herramientas que Él me provee a una victoria. A una victoria. A usted también. Porque Él también le proveyó la misma herramienta que me proveyó a mí. Nada más que usted a veces se olvida, o a veces yo me olvido, de lo que Dios nos ha dado acá, herramientas. Acá está la herramienta. La oración, la palabra, la intimidad. ¿Oramos? Oramos a Dios. Le damos gracias al Señor. Señor, yo te doy gracias, papá. Te doy gracias porque tú permites, oh Dios mío, que este hombre pueda, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Gracias. Ahí están mis hermanos, oh Dios mío. Los que tú, Señor, rescatate de las tinieblas, Señor, para traerlos a tu luz admirable. Señor, ruego que tu palabra, Señor, que ha sido expuesta en esta mañana aquí en medio de ellos, Señor, sea de transformación para sus vidas, oh Dios mío. Porque necesitamos en estos tiempos que nos tocan vivir en este país, Señor, ser luz en medio de estas tinieblas, Señor.
en las cuales se están moviendo mucha gente. Señor, necesitamos ser las respuestas a las personas que necesitan, Señor, a un Dios todopoderoso como tú eres, Señor. Gracias te doy, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermano, que Dios